Buenos días. Ante todo los saludo. Soy el doctor Henry Martínez Garibay, médico neumólogo del Hospital Nacional Cayetano Heredia, y es grato para mí que me han invitado para poder hablar sobre este tema, que estamos cursando un problema bastante álgido, bastante difícil, y es hablar sobre el tratamiento del paciente con COVID-19 no hospitalizado. Empezaré mi presentación mencionándoles que como ustedes saben que la pandemia que se inició en Wuhan, China, a mediados del mes de diciembre, y fue notificado por primera vez el 31 de diciembre del 2019, y que en el momento se tiene más de 111 millones de infectados en el mundo y que ha rebasado la cifra de 2.41 millones de fallecidos. En nuestro país se menciona que fue uno de los primeros países más infectados con 1.27 millones y 44.690 fallecidos, pero sin embargo es la vez un organismo que está mencionando que actualmente son más de 100.000 fallecidos en nuestro país. Esta es una curva realizada desde el día 13 de marzo, del día que se comenzó a iniciar la pandemia, y como ustedes pueden observar, digamos, en los primeros meses se ve la primera subida, la raya azul son los infectados y la raya roja son los fallecidos en día por día. Cuando se ve un descenso, se observa en la cual se termina la cuarentena y se abren los servicios, y entonces el presidente Vizcarra ordena de que ya se pudiera ir trabajando de forma parcial, pero nuevamente existe un repunte, como ustedes ven, por el mes de julio, agosto, nuevamente se entra en sistema, digamos, de cuarentena, nuevamente se cierran, y se observa ya una alta elevación de tanto fallecidos como de pacientes infectados. Recalco que la raya azul es infectados y la raya roja es fallecidos. Y llegamos a la parte donde se ve una línea negra que divide el año. En la línea negra se observa que ahí es el 1 de enero del año 2021. Y en el 1 de enero de 2021 observamos que ya nos viene la segunda ola. Entonces, ustedes ven, digamos, que el número de infectados aumenta, pero llega a ser menor que en agosto. Pero, sin embargo, acá hay una situación de que las pruebas que se hacen, ya no hay pruebas rápidas, no se están realizando pruebas rápidas, por lo tanto, ese número tiende a caer. Son las pruebas moleculares y comienza a definirse algunos grupos de quienes se deben hacer los exámenes. Por eso es de que no se observa un gran aumento de infectados en porcentaje, lógicamente. Pero en los que son fallecidos, sí, el pico es bastante alto, ¿no? Incluso hasta llega a ser más alto que en el mes de agosto. Lo que se menciona es que este virus fue rápidamente contagiante y rápidamente causó decesos. Tenemos en el momento acciones que tenemos que tener en cuenta. Una es la letalidad, que llega a ser 4%, mortalidad 0.5%. Hay efectos y tenemos los infectados que pueden ser profesionales de salud hasta 29%, pacientes hospitalizados 12%, transmisión nosocomial que se mencionó en un momento dado 41%. Esos son los que pueda llegarse con riesgo de hacerse infecciones. Y hay dos acciones que se hacen, una de ellas es la mitigación y otra es la supresión. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es conocer en el virus las acciones que tiene esta. Dentro de ellas es su fisiopatología, cómo impacta el virus, ¿no? Cuál es la fisiopatología, cuál es su comportamiento, por dónde ingresa, etcétera. El contagio, cómo se transmite, ¿no? Si es solamente por las gotitas de saliva, que es en la tos, en el estornudo, o es que también existe, digamos, en lo que son los materiales, como son materiales de plástico, papeles, etcétera, paredes, metales y otros más. Hay estudios en los cuales menciona, digamos, cuánto tiempo vive el virus en un elástico, cuánto tiempo vive el virus en un metal, etcétera. El cobre es uno de los que menos vive, y uno de los que más vive el virus por más tiempo, más de 24 o 48 horas, es en el plástico. La agresividad, cómo ataca, y en este caso estamos teniendo lo que son variantes del virus, lo que son los virus de Sudáfrica, el virus inglés, etcétera, el virus brasileño, en las cuales, digamos, ha habido variantes y sus agresividades son variables también con otras. ¿Cuánto tiempo dura? Es otra cosa que también hay que observar. Muchas veces se menciona que el virus
puede ya eliminarse, ven existen 7 días, pero creerlo no es tanto. Luego otros mencionan que hasta 14 días, y algunos hasta 20 días, y otros hasta un mes. La condición es, digamos, o las situaciones de que en muchos casos el hecho de prueba, digamos, de hisopados en pacientes, digamos, que han sido realizados y luego al mes a realizar nuevamente se observa que este aún es viable. Algunos han considerado de que el virus aún está vivo, dicen que el virus está muerto, que sería una carga antigénica y un montón de cosas más para poder corroborar que eso es un virus viable o no. Y eso me parece que aún debe quedar en estudio. ¿Cuánto tiempo vive ese virus? ¿Cuánto tiempo dura? Va a ser importante para saber cuán contagiosa va a ser la persona hasta cuándo. Bueno, este es lo que corresponde a lo que es el virus, una región 1, dos, tres regiones. Este es cómo ingresa el virus por medio del AC2, su ingreso, constitución de la membrana de la RNA, luego a la translocación en los ribosomas, etcétera. Esta es una gráfica en la cual trata de explicarse, digamos, la replicación en el virus y luego de ello que es utilizado, digamos, todos los elementos de la célula como es la parte de Golgi, la célula, el ciclo plasmático, la transcripción, el virus sale de la célula, digamos, ya replicada, replicada. Ahora, durante ese tiempo, la célula lo que hace es una respuesta, digamos, a diferentes citoquinas, diferentes reacciones, diferentes mediadores de inflamación, etcétera, en las cuales van a hacer frente al virus y esos mediadores de inflamación son una de las causantes del problema que tenemos actualmente. ¿Qué es lo que se está o se ha hecho? Bueno, una de las cosas que es hacer distanciamiento social, recomendado estar a 1 metro de distancia, y al declararse estado de emergencia, lo que es cuarentena, lo que es el distanciamiento social, el uso de mascarillas, el lavado de manos, higiene con uso de lejía, etcétera, gel, etcétera, y lo que tenemos actualmente, el toque de queda. Esto funcionó, muchas veces están en controversias, algunos que sí funciona, debe hacerse, otros mencionan que no ha funcionado para nada, pero en lo personal me parece que esto sí funciona. De todas maneras, tener todas estas condiciones en la mano, tener estas condiciones, acuerdo en estas condiciones, sí tiene un sentido y sí actúa, digamos, para disminuir el nivel de contagiosidad y el número de fallecidos, ¿no? ¿Y cuál es el problema que tenemos actualmente con respecto a nuestra sociedad? Generalmente ustedes, como ven, digamos, uno va a un hospital de emergencia cuando tiene un paciente o un familiar con virus COVID y le dicen lo que ustedes escuchan siempre, no hay camas, no hay oxígeno, no hay personal y por otro lado, el temor de los pacientes o de la familia de llevar a su paciente al hospital. Entonces, estas son 4 condiciones que observo que se repiten y que todos ustedes lo saben también, de que es la respuesta que se da actualmente, porque esto ya sobrepasó la infraestructura, o sobrepasó la oferta que tenemos en salud. Y a los factores de riesgo que ustedes conocen, no los voy a más que mencionar rápidamente, edad mayores de 25 años, hipertensión arterial, cáncer, diabetes, obesidad, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, enfermedad de tratamiento con inmunosupresores, condiciones que hacen que el paciente tenga mayor riesgo para tener o al contagiarse esa enfermedad sea más grave. Esto es una radiografía de pulmones de un paciente que tiene COVID, digamos, en este caso se ve bastante extensamente comprometido. La situación de este paciente que puede ser hospitalizado o debe ser hospitalizado no solamente queda acá, sino que en posterior va a tener secuelas. Lo más probable es que estos pacientes con esta seriedad de enfermedad hagan fibrosis pulmonar, algunos de ellos, o muchos de ellos llegan a hacer fibrosis pulmonar, de los cuales yo observo mucho esos pacientes que han estado hospitalizados en ventilador mecánico y otros más con fibrosis pulmonar. Esto es lo más frecuente que vemos nosotros en forma ambulatoria. Muchas veces nuestras pruebas de rápidas, pruebas moleculares, etcétera, salen negativo. El paciente tiene un cuadro clínico, recurrimos a la tomografía, y la tomografía es un elemento que, bueno, a mí personalmente me ayuda, porque sé que al 4.º día ya puedo tener un resultado positivo con una tomografía, y a veces he tenido que accionarlo. ¿Por qué? Porque muchos de los pacientes duran
O mencionan, tengo los síntomas, pero tengo algo de síntomas, pero hasta ahora todas mis pruebas que me he hecho 2 o 3 me han salido negativas, así que no tengo. En cierta manera es importante que el paciente sepa que tiene o no, digamos, esta enfermedad o qué tanto compromiso en el pulmón pueda tener para poderle recomendar las precauciones que debe tener en el caso. Entonces ahí ven ustedes un COVID que me parece que es leve y es que generalmente este tipo lo tenemos en forma ambulatoria. Este es otro paciente también en la cual vemos en forma ambulatoria. Entonces son casos que yo les he tomado fotos, son casos que he visto, algunos de estos que se han dejado ambulatoriamente, primero fue derivado al hospital, a la emergencia, me hicieron caso, pero llegó muy tarde, yo lo dije al principio, el primer día que lo vi, pero a la semana falleció. Y en todos los casos, bueno, vivo. Ah, buscar un tratamiento. Ahora, antes de mencionar esto, lo que es importante tener en cuenta es un diagnóstico temprano y una acción temprana, sea el aislamiento, sea el reposo, para empezar, y otras cosas más que voy a ir mencionando, es lo primero es que tengas la presunción y el diagnóstico temprano. Para mi parecer, en mí, lo que yo tengo en cuenta es de que un paciente con síntomas respiratorios es COVID hasta no demostrar lo contrario. Y le doy las indicaciones, digamos, de control o de cuidados como si fuera un COVID. Hasta que me diga, no tengo, vale pecar en exceso que luego sufrir por defecto. En algunos medicamentos que tenemos, por ejemplo, que han tenido en cuenta la hidroxicloroquina, remdesivir, tocilizumab, ivermectina, corticoides, antibióticos, anticoagulantes, una serie de medicamentos que se han utilizado, digamos, en los pacientes hospitalizados y algunos de ellos han sido utilizados en forma ambulatoria. Ya la de la hidroxicloroquina, que ya salió fuera del uso, ya no se acepta, ¿no? Eso para mencionar en primer lugar. La ivermectina, muy controversial, al momento hay muchos pros y contras, sobre todo más contras que pro. Se mencionó que este medicamento actúa sobre la proteasa y impide, digamos, que cura los procesos inflamatorios y bloquea la acción del virus. Por otro lado, digamos, aparte de ello, lo han querido utilizar como un tratamiento profiláctico, la cual realmente no tiene sentido, no es profiláctica. Y por otro lado también que en este medicamento, en las experiencias que se han hecho, digamos, in vitro, de que hasta baja, hasta un 80 o 90% de los virus que cuando se utiliza in vitro, no es tan cierto en la persona, la persona normal, o sea, en el ser humano. Lo que también se ha mencionado es que este medicamento, para que tenga un efecto positivo, tiene que usarse dosis tóxicas realmente para el ser humano y ahí recién como a mostrar una efectividad sobre el virus, lo cual es imposible de hacerlo. Muchas veces he visto, digamos, pacientes que utilizan, digamos, no solamente lo que recomendaban en un principio, una gota por kilo de peso, sino 2 o 3 gotas por kilo de peso, prolongando un tratamiento de no solo 2 días, sino 4 hasta 5 días. Mucho cuidado, porque realmente no es algo que está demostrado con una evidencia de que sea útil para la enfermedad. También lo único que tenemos en cuenta son estudios retrospectivos y estudios, digamos, que, ¿cómo se llama?, sustento por expertos, que llegan a un peso C o D o B, nada, pero no tenemos algo así cierta, ¿no? No puedo mencionar de que esto no sirva como hidroxicloroquina, no debe usarse por los problemas que pueda causar, pero yo creo que acá debe tenerse también mucho cuidado con eso. Antivirales tenemos, por ejemplo, remdesivir, en la cual se mencionó que bajaba el número de carga viral, pero en sí mismo no bajó la mortalidad. De cierta manera, digamos, bajaba el número de carga viral, el tiempo de estancia en la UCI, pero no mejoraba la mortalidad, o sea, no llegó a ser de mucho uso. La baricitinib con remdesivir, una combinación también en la cual se utilizó, que se esperaba de que fuera buena, en cierta manera también bajó la carga viral, tampoco no estamos 100% seguros de su efectividad. Luego tenemos otros favipiravir también y el merijodit también son otros antivirales utilizados, y el opinavir con ritonavir, que no resultó ser para nada efectiva. Por tanto, mencionarles de que hay muchos antivirales que algunos quieren intentarse utilizarlos de forma ambulatoria,
mucho cuidado porque ninguna de ellas está demostrado que pueda ser 100% efectiva. Y además utilizados son utilizados en pacientes hospitalizados. Otras cosas que han utilizado anticuerpos monoclonales, entre ellos está tocilizumab, que en un momento dado se mencionó que era útil, pero sin embargo se ha visto de que no tienen una gran utilidad el bamlanivimab y como estabilidad y el indemnidad también son estudios que están aún haciéndose y no se tiene tampoco certeza en que puedan ser útiles. Otras veces plasma, por ejemplo, de pacientes infectados, en las cuales se retira sangre, se obtiene el plasma y se transfunde en otros pacientes enfermos, también es una experiencia que están realizando en algunos estudios que se dice y se menciona que tiene efectividad. Tampoco aún no tenemos todas las cosas comprobadas. Tecoplamina, que es un antibiótico también en las cuales no tenemos los efectos demostrados, y colchicina que últimamente está pregonando, es muy peligroso el uso de colchicina, mucho más que la ivermectina, tener mucho cuidado, no recomendaría el uso de colchicina, pero eso, tener mucho cuidado con esto, ¿no? Hasta acá, llegando a lo que he mencionado anteriormente, antes de traer esto, les puedo decir de que no existe un tratamiento ideal o un tratamiento antibiótico o antiviral o una acción en la cual va a curar esta infección viral. Por lo tanto, las acciones que se toman y todo lo que se hace es sumar varios conglomerados, sumar varias pautas, ¿no? Diferentes para poder tener un consolidado de acción sobre el paciente. No es solamente una medicación, no es pensar que una medicación que va a ser la que va a curarnos, sino en otras acciones más que deben tenerse en cuenta. Bueno, esta es una de ellas, de los trabajos realizados en China en las primeras veces cuando apareció la primera ola. Lo que recomendaría siempre para lo que es el uso de antibióticos es prudencia en el uso de antibióticos, mucho cuidado porque es un virus, no es una bacteria. Tener en cuenta la coinfección y sobreinfección bacteriana, y acá es una cosa muy importante que se menciona muchas veces de que la inflamación que causa el virus en la vía aérea es como hacer la camita a la bacteria. Luego, pasa unos días, la bacteria se incorpora y comienza a causar la infección, ¿no? Ya bacteriana, que compromete mucho más al paciente. ¿Cuánto tiempo o cómo es esto o en cuántos pacientes puede producirse? No lo sabemos en este caso, digamos, cómo está produciéndose o cómo ocurre. Tener en cuenta lo que son las guías locales y nacionales para accionar, digamos, en lo que es una neumonía o una infección bacteriana, si que esto tenemos alta sospecha de que se está presentando. Tener en cuenta lo que es el tiempo de tratamiento, de cuánto vamos a usar de medicamentos, digamos, antibióticos para este tipo de pacientes, el cual hemos elegido por la sospecha alta digamos, de enfermedad, por sospecha alta de que tiene infección. Adecuación de la dosis también con respecto a estos pacientes, sobre todo los ancianos que pueden tener problemas renales y problemas hepáticos, en los cuales uno tiene que ajustar la dosis de tratamiento o ver qué medicamentos no deben darse. En cierta manera, hay algo que me pone a pensar también, es de que cuando uno comienza a hacer, digamos, y determinar si el paciente tiene infección o no, generalmente la determinación es según el cuadro clínico y es empírico. Puedo mencionar un poco antes y después, un poco después de esto. ¿Cuál es el riesgo de infección bacteriana en el paciente COVID? Es una de las preguntas que nos hacemos. Para esto, digamos, tenemos por lo tanto, cuánto es el riesgo es variable en cada paciente, inmunosuprimido, edad, etcétera, localidad y todo lo demás. Es por ello que debemos tener que un uso efectivo de las guías de terapia basado en las guías. ¿Cuáles son los patógenos bacterianos asociados a la pacientes COVID-19? No se tiene aún un contexto general, pero más adelante le voy a mencionar que están en el término Pneumoniae, el Haemophilus, el Pseudomonas, entre los que pueden estar asociados a la infección COVID, ¿no? O que pueden ingresar con esta infección COVID. Para ello hay que tener en cuenta los hallazgos radiológicos, marcadores inflamatorios, gravedad de la enfermedad, comorbilidad e inmunosupresión. Con todo ello, podemos pensar de que esta presentación está siendo una bacteria, un estafilococo, una pseudomonas, una klebsiella, un neumococo, en los dentro lo más probable, un germen atípico que está actuando sobre la infección de un paciente con infección por COVID-19. Tener enfoque óptimo para descartar una neumonía bacteriana en pacientes con COVID-19. Se menciona tener muestras de esputo y hemocultivo. ¿Cómo
Pero ustedes saben que el hemocultivo muchas veces no nos llega a rendir lo que queremos y no sale generalmente más que negativo, negativo, y pero no nos dice que eso no contraindica de que el paciente sí puede ser infectado. Y en el esputo también es muy relativo de que salga positivo, en algunos casos sí, pero ustedes saben que en los estudios que cuando se hace una broncoscopía para tener muestra de secreción en un pulmón y se cultiva, máximo se llega a un 25% de positividad y encontrar el germen. El resto sigue siendo neumonía, pero no encuentras el agente. Por lo tanto, si yo comienzo a tener en cuenta las guías que me están mencionando sobre neumonía adquirida la comunidad, basándome en que un COVID-19 puede contraerlo, tengo que tener en cuenta las guías. Por lo tanto, mi determinación va a ser más clínico, radiológico y algunos de los exámenes auxiliares que me pueden ayudar, como leucocitosis, etcétera, pero va a ser mucho más que nada el informe clínico. Cuando nosotros hacemos el manejo de una neumonía común, ¿no? Hacemos primero un tratamiento antibiótico, lo hacemos empírico, ¿no? Por eso, empírico, no llegamos a determinar todavía a qué germen fue y si es que sale. Entonces, esas cosas hay que tener en cuenta. Si están diciéndose de que debemos basarnos en guías locales y nacionales. ¿Cuál es el tratamiento empírico óptimo en pacientes con COVID-19? Bueno, usar una de las cosas que se menciona es usar paracetamol atípico, que todo, digamos, los consensos se menciona, y también va a depender de la gravedad de la enfermedad. Si uno va a ver un paciente que está enfermo gravemente, bueno, no es más una decisión que pensar de que ese paciente está co-infectado y iniciando un antibiótico, como también un paciente que está manejándose con virus solamente con paracetamol, ve que está empeorando, está empeorando, está empeorando, también ir pensando de que ese paciente puede tener una coinfección por alguna otra bacteria y no se vería mal, me parece, usar el antibiótico. Y esto es de acuerdo a las pautas locales o nacionales. Tener en cuenta que la infección bacteriana, según un estudio de Lansbury, a algunos casos se realizó en 7% de hospitalizados y 14% en UCI, pero como les digo, se han demostrado bajo estudios de iguales, no puedo decir de que estén encontrando el 100% o a todos estén encontrando los gérmenes, y que los tienen, pero no salen a flote, o sea, no se les ve. Gérmenes que pueden ser con bacterias pneumoniae, pseudomonas aeruginosa, influenza, Klebsiella pneumoniae, dentro de las tramas, digamos, de gérmenes que podemos encontrar como coinfectantes. Pero una de las cosas, como les digo, en la clínica, ¿qué es lo que puedo ver para indicar en un paciente, digamos, que no esté yendo bien y puedo pensar en el uso de antibióticos? Una fiebre recurrente en la cual ya está pasando demasiados días o muchos días, en la cual el virus ya debe haber bajado su efecto, ya estoy esperando que ese paciente mejore y no ocurre. Entonces, pensar en que en una fiebre recurrente ese paciente está infectándose. Condición clínica empeora, lógicamente el paciente no está mejor, no está estable, aunque también por el virus puede empeorar solamente sin respuesta a nada y el virus sigue su camino y destruye a la persona. Pero si esta condición clínica que empeora va siendo mayor, también ir pensando en la posibilidad de usar antibióticos y el empeoramiento de las imágenes, que en un principio puedes esperar que sea el curso original o el curso natural de la enfermedad viral, pero si tú ves cada vez peor en la imagen y va consolidado juntamente con la clínica, hay que tener en cuenta, digamos, que puedan usar, digamos, antibióticos. Pero al usarlos, ¿qué tienes que tener en cuenta? También debes saber de que pueden presentarse efectos adversos, debe ver de que uno puede producir farmacoresistencia y puede hacer una alteración de la microbiota. En cierta manera es un poco con los efectos adversos, farmacoresistencia, de microbiota, bueno, ya no servirá de mucho tampoco porque el paciente ya no estará acá, estará fallecido. En el soporte, ¿qué debo hacer? En el soporte tengo la oxigenoterapia, que puedo hacerlo en casa, o lo están haciendo en casa mucha gente con su balón de oxígeno, con sus concentradores, ya que les menciona como en un principio dicen, no hay cama, no hay esto, no hay oxígeno, a la gente no le queda otra cosa, no tienen otra solución. ¿Qué solución? Dame una solución. No le decís, no, no compres nada, quédate con tu panadol. La gente no te va a, digamos, a aceptar eso. Entonces, algunas de las cosas que estás utilizando son oxigenoterapia. Otro, muchas veces se está recomendando posición prono, que sí, se he visto en los pacientes, digamos, que cuando ponen posición prono mejoran su saturación, incluso ambulatorios. Ayer vi un señor que estaba saturando 93, pero cuando se pone posición prono, 97, ¿no? Con su concentrador de oxígeno, y así.
Esa es otra recomendación que se puede dar. El reposo absoluto es indicado, y ahí sí lo veo en una forma personal. Para mí, que he visto pacientes que han dicho que tienen el COVID y es algo leve, que no sienten molestias, y ellos siguen accionando, siguen su vida normal, cotidiana, pasa una semana, están peor, y pasan 2 semanas, están muy mal, están muy severamente comprometidos. Y en aquellos que se ha recomendado un reposo absoluto, a pesar de que no tenga tanta sintomatología, han ido mejor. Pero muchos de los pacientes que he visto, que los cuales, por decir que tienen una cosa muy simple, siguen su trajín y siguen haciendo trabajo, comienzan a empeorar. Claro, que no ocurre en aquellos que se hacen un reposo. Y la otra decisión de las personas es convertir la casa en un hospital, con todas las cosas que vienen, incluso aparte del oxígeno, los recursos que utilizan como parte importante del control. A veces contratan lo que son enfermeras o tienen enfermeras para el cuidado del paciente, porque sí se nota en las familias de que ellos por sí mismos se van a poner nerviosos, no van a poder manejar a su familia, pueden cometer errores y se van a desesperar, entonces necesitan siempre el apoyo de alguien y llaman a las personas estas, ¿no? Que son enfermeras. Un seguimiento es importante. Si uno ya encontró un paciente y determinó, digamos, darle la señal de alerta, indicarle una medicación, decirle, bueno, vamos a poner un antibiótico porque me parece que estás infectado, etcétera, tomar decisiones que él convenga, es estar en el cerco epidemiológico, es decir, cercarlo, determinar en qué parte está y dejar a él y a toda su familia. Y como les digo, una de las cosas importantes que debes tener es el oxímetro de pulso, como ya estoy mencionando, como un instrumento de gran importancia, ¿no? Menos 95% si comienza la temperatura a bajar, alerta, ¿no? Siempre comienza a variar a menos valores, cada vez menos valores, 93, 91, 90, mucho cuidado, y si baja menos 90, un buen oxígeno, no tienes que hospitalizarlo, ese paciente debe ir a hospitalizarlo. Quizás te encuentren la respuesta, que no hay oxígeno, que no hay cama, pero se intentó, ¿no? Se entiende, digamos, la desesperación, pero esto, digamos, de esta manera es importante saberlo, porque a veces va uno y encuentra la cama adecuada, se encuentra espacio, ¿no? Ocurre algo y de repente hay cama liberada y encuentra como hospitalizada. Examen de laboratorio, pueden ser diferentes, generalmente el hemograma para ver los linfocitos, el número de linfocitos que existe, si hay linfopenia o no. Puede ser la PCR, con un síntoma de inflamación, que si es muy alta, mayores de valores de 100, por ejemplo, son de mucho cuidado. Yo en los particulares de ferritina, que también es una inflamación, y cuando encuentro valores mayores de 1000, también me hace prender la velita, la idea de que me están yendo las cosas bien, pero cuando está dentro de un valor normal de 600, 400, 300 y tiende a disminuir, veo de que esto está evolucionando favorablemente. ¿Y cómo controlar a los pacientes? De diferentes formas, no solamente que tiene que estar presenciado, venir al paciente al consultorio o ir a su casa, sino lo que es telemedicina, WhatsApp, llamadas, Zoom, etc. Y por otro tiempo, observación de contacto. ¿Cuánto tiempo? Impredecible, puede ser mucho tiempo. Si su paciente ha sido seriamente comprometido, les aseguro que les va a estar llamando o siempre va a estar, digamos, consultándoles bastante tiempo, un mes más o menos. Esta parte, cuánto tiempo vive el virus, es lo que mencioné antes, ¿no? De incubación entre 2 y 14 días, después de exposición, la gran mayoría de personas deben tener el virus en 10 a 15 días, es interrogante porque no sabemos si está como este comportamiento total de este bicho. Acá la sobrevivencia de SARS en otro material resultó menor en acero y plástico. Sobrevivió 24 horas en superficie de cartón, 72 horas en superficie de plástico y apenas 4 horas en superficie de cobre, ahí sobrevive menos. No está claro cuánto tiempo puede sobrevivir el virus en las rocas, la superficie más difícil de desinfectar. Temperatura y humedad pueden afectar el tiempo del virus que sobrevive en el cuerpo del cuerpo humano. Y una de las cosas importantes, si el paciente no puede hospitalizar, si está en su habitación, lo mejor es que esté lo más franciscano posible esa habitación. Sacar todo aquello, retirar cartón, retirar plástico, retirar todo lo más posible
limpiar y una higiene total de su habitación. La gran parte donde he visto alguna vez pacientes con pacientes con máquina de concentrador en una familia, con otro que acaba de salir de concentrador y con toda la familia lleno de virus, hasta la estratosfera, son casos en los que he observado, digamos, que están bastante conglomerados, bastante llenos de cosas, bastantes objetos dentro de su casa, o sea, muy hacinados. Tener en cuenta lo que es recaída, reinfección, cuánto es recaída, no sabemos, ya estamos observando en muchos casos, reinfección, lo que estamos observando, eso sí es aceptable. Ya he visto varios casos en los cuales el paciente estuvo infectado en el mes de agosto del año pasado y ahora ha vuelto a infectarse. El virus se mantiene un interrogante que tenemos que ir preguntándonos y que sigue a esto. Bueno, se observa un repunte de casos infectados que probablemente cobrarán más muertes. Esto fue una parte que yo escribí el año pasado en el mes de agosto. No pensé que iba a ser como tal y ahora nuevamente vemos este repunte. Los servicios de salud siguen y seguirán colapsados y eso es de que nosotros tenemos que tener una actitud, digamos, contra el virus, lo que es fuera de los muros del hospital. ¿Qué hacemos fuera del hospital? ¿Qué sabemos el trabajo intenso que hacen en emergencia, que se hace en el modular, en la hospitalización, en los servicios de UCI? ¿Y qué hacemos fuera del hospital, de los muros del hospital, hacia afuera, donde está el problema que los ingresan, por el cual ingresan al hospital? ¿Qué hacemos? Pues los acabo de referir y teniendo en cuenta de que los servicios de salud se siguen colapsados, es que tenemos que ver estrategias y formas de poder enfrentarlo por fuera de los muros al hospital. Eso depende mucho del primer nivel. El primer nivel es aquellos que deben de identificar los pacientes que van a tener virus, las recomendaciones por lo menos, y las acciones que deben hacerse para poder controlar a estos pacientes. Población peruana que debe cambiar su actitud, ya es conocido. Falta de personal de salud también ya lo saben. Aún hay un manejo definido para un paciente ambulatorio, lo que estoy mencionando. Acá, digamos, trato de enfocar las cosas en las cuales hay muchos médicos en los cuales recetan antibiótico, ivermectina, aspirina o warfarina, levofloxacino, encima, digamos, vitamina D. Es un conglomerado, un chanchullo de recomendaciones y medicaciones que realmente a veces no hay sentido y lo que hace más empeorar y puede causar una toxicidad en el paciente, ¿no? Por lo tanto, todo eso ocurre, ¿por qué? ¿Por qué ocurre todo eso? Porque no hay un protocolo, no hay un manejo definido para un paciente ambulatorio. Pero tres cosas importantes que podamos tener uno en cuenta. ¿Cuándo el uso de antibiótico? ¿Cuándo el uso de un antiinflamatorio? ¿Cuándo el uso de un anticoagulante? Tres cosas que se pueden tener en cuenta. Dificultades en la extracción y gestión de gobierno y recomendaciones. Promover el trabajo multidisciplinario, es de todo, volver a la atención al primer nivel, captar los casos leves y moderados, creándose un plan de este nivel, convertir la casa hospital, capacitación continua de los profesionales, crear una plataforma institucional del Colegio Médico donde las revisiones y artículos al tema hayan sido filtrados antes por los profesionales quienes evalúan y den validez a los artículos de revisión. Ustedes ven que revisan un artículo y revisan varios estudios y dicen, acá ha estado bueno, porque es lo último, fue publicado en Lancet, fue publicado en New England, fue publicado no sé cuánto, y de repente se está derrumbando. Así como opiniones de expertos se derrumban, igualmente se están derrumbando muchas publicaciones que ponen publicaciones en las cuales ni siquiera ha sido adecuadamente estudiado, no tiene la población adecuada, no tiene una estadística adecuada, no tienen valor o una fortaleza, digamos, para poder decirme que este estudio tiene un valor adecuado y bueno, no lo tienen y se han sido publicados. Entonces, un grupo de médicos, de personas profesionales, digamos, que sepan discernir un buen artículo que debe ser leído y merezca ser leído, puede haber. Porque de 10 artículos, una puede ser provechosa y los otros 9 es un paseo, o sea, no hay nada, ¿no? Y
Fíjense ustedes los médicos leyendo 10 artículos de las cuales pues solamente se que aprovechen uno y sigue leyendo. Yo creo que podemos abreviar cuando alguien te dice, mira, esto sí está bien, ¿no? Y te da algo, como el estudio de la dexametasona, por ejemplo. Para terminar, estos tiempos son difíciles, pero siempre al final del túnel, siempre hay una luz. Muchas gracias.